realizan. Judith, Gerardo, Daniela, Fernanda y los demás compañeros que se encuentran transmitiendo desde la sede de Sempros. Yo quiero primero mencionar que no precisamente el día de hoy o en estos días se cumplen los 25 años de Sempros. Esta acontecimiento para nosotros muy se da a partir del mes de septiembre de una manera, digamos, informal. Políticamente es cuando surge esta institución y la formalidad jurídica se da hasta el mes de noviembre. La idea de nuestra parte es conmemorar estos 25 años con una serie de actividades durante todo el año. Nuestra principal actividad siempre ha sido la formación de los trabajadores, la formación de una manera integral, que ya lo comentaba José Merced. Y dado que esa es la materia de trabajo que nos nutre, que nos fortalece, pero que además es la que tratamos de que incida en el ánimo de las organizaciones sindicales y del conjunto del movimiento sindical, y se debe de entender por movimiento de los trabajadores el que tiene que ver con los diferentes sectores, como el de jubilados, el de campesinos, el de las mujeres, el de los jóvenes, el de los migrantes, desempleados, etc. En ese sentido, durante todo este año vamos a realizar diferentes actividades dentro de ese marco de los 25 años. Hemos empezado en el estado de Nayarit con un foro en el mes de enero. Hemos regresado nuevamente a Nayarit, hemos realizado actividades en Toluca, en el Estado de México, en el instituto que se crea también por la promoción que hace Sempros. En Oaxaca también estuvimos realizando actividades dentro de ese marco. Y finalmente queremos concluir con un evento internacional en el mes de septiembre, en donde podamos involucrar a diversos compañeros de diferentes organizaciones sindicales internacionales, tanto de la CCI como de la CCA, de la Confederación Sindical Internacional, y de la Confederación Sindical de los Trabajadores de las Américas, y también de algunos organismos como de la OIT, ¿no?, de algunas otras organizaciones sindicales que siempre han visto bien el trabajo de Sempros. Igualmente hay alguna publicación, un libro que vamos a publicar referente a las luchas durante estos 25 años que se han dado en los diferentes sectores, ¿no?, desde la entrada del TLC y la lucha de los ferrocarrileros, la lucha de los campesinos y diversas luchas que son significativas poder comentar. Me parece que, dado que estamos conmemorando esos 25 años, nuestro trabajo debería de ser más visible, más palpable, sobre todo en lo que ha realizado Sempros durante estos ya 25 años, pero en el terreno de la acción sindical. No entenderíamos nosotros el tema de la formación si no hay una acción sindical, y precisamente es a donde queremos nosotros ilustrar con esos hechos para qué sirve la formación sindical. También quiero comentar que se han hecho esfuerzos por realizar otras actividades que tienen que ver con la constitución de diversos institutos de formación sindical en diferentes estados de la República. El primero de ellos es el que se creó en el Estado de México como un instrumento de formación de los servidores públicos del Estado de México, el SUTEIM, el INDISPEM,
cuyo director pues, es precisamente el compañero José Merced. Se ha hecho un instituto en el estado de Sinaloa, también alentado por el CEMPROS, pero donde los compañeros trabajadores son los responsables y los que coordinan esos trabajos. En el estado de Oaxaca, recientemente constituimos también el Instituto de Formación de los Servidores Públicos del estado de Oaxaca. En Nayarit estamos haciendo lo propio y creemos que este año puede surgir también el instituto. Bueno, son acciones, insisto, que atienden ese compromiso de la formación sindical, ese compromiso con el desarrollo organizativo de los sindicatos, pero que a su vez nos ayudan a poder crear este tipo de institutos en función de poder atender la demanda de los trabajadores. En el Distrito Federal hemos estado trabajando con el Sindicato Único de Trabajadores del Gobierno del Distrito Federal y también con la idea de poder crear un instituto, por lo menos una escuela sindical, que sea también coordinada por los mismos compañeros. Gracias. Nos parece que este esfuerzo es importante, es indispensable llevarlo a cabo a todos los niveles, sobre todo porque en este momento, más que en otros momentos, se necesita de organizaciones sindicales fuertes que puedan responder a las reivindicaciones y a las necesidades de los trabajadores. Vemos cómo desde hace 2 sexenios, y yo me atrevo a pensar que se ventila un sexenio no menos diferente que los anteriores, en donde la situación del movimiento sindical me parece que está más en peligro. Los desafíos que enfrenta son serios, sobre todo por esta realidad que ya ilustraba José, en donde hay desempleo, en donde hay pobreza y en donde no hay mecanismos que verdaderamente puedan responder a paliar ese tipo de situaciones. Y por el otro lado, pues un sindicalismo debilitado, un sindicalismo donde lo vemos desorganizado, desunido, insolidario, pero que además busca formas de poder organizarse y no las encuentra. Entonces, estos institutos son más válidos que en otros momentos y por lo tanto debemos fortalecerlos. Bueno, como nos estaremos dando cuenta, es intenso este tema sobre la cuestión de la formación, de cómo se han ido desarrollando durante 25 años, que no han sido fáciles, pero no imposibles. Se ha visto la voluntad de los hombres, de las mujeres que han estado aquí. No sé si hay una pregunta que quieran que formulemos. Las compañeras. Compañeras, compañeros. Yo sí, quiero hacer una preguntita. Bueno, de antemano creo que SEMPROS, la experiencia que tiene en el tema laboral, en el tema de los derechos de los trabajadores y sobre todo en el derecho, bueno, en el sindicalismo en México, vamos a decir. A mí me llama mucho la atención un aspecto que comentaba el maestro. Decía, bueno, el sindicalismo debe ser un instrumento de la clase trabajadora para conocer sus derechos, para ejercerlos, pero también para una cuestión formativa. Y hemos observado en el quehacer del sindicalismo que se ha ido deformando esta práctica, lo que debería de ser la práctica de los sindicatos, y ha dejado de ser un instrumento de los trabajadores y más bien creo que se ha convertido en un instrumento incluso político de algunos partidos que utilizan las bases o a los sindicatos para que a través de ellos, pues bueno,
vamos a decirlo así, se beneficie a un actor político, ¿no? Aquí la pregunta sería, ¿cuál ha sido, por qué ha venido sucediendo este fenómeno? Alguna vez que tomé clases de Derecho del Trabajo, decía que quien debe de ejercer el sindicalismo es la misma clase trabajadora. Quienes son los representantes simplemente son eso, son representantes, son mandatarios, pero que hay todo un proceso detrás del sindicalismo, o sea, incluso un proceso electivo detrás del sindicalismo. Pero vemos con mucha tristeza como muchos sindicatos y sus líderes sindicales, pues más que convertirse en los mandatarios de los trabajadores, pues se vuelven en los líderes de ese sindicato y se va creando una especie de corporativismo meramente, ¿no? Entonces, híjole, ni para qué hablar de cuántos personajes vemos en México, y además esos líderes sindicales han pasado a ocupar cargos de elección popular, desde diputaciones, senadurías, bueno, cuánta cosa, ¿no? Y aunque muchos a la hora de los ajustes de cuentas pues van terminando en la cárcel, como lo vemos actualmente en el caso de la que fue líder del CENTE, como el Bester. Ahí vendría mi pregunta: ¿cuál debe de ser entonces el papel de los trabajadores? ¿A quién le está faltando hacer algo para regresar al sindicato a su cauce real, para lo que fueron creados? Porque esto viene, el sindicato, su origen histórico, pues viene de la lucha de la clase trabajadora. Hubo muertos, hubo derrame de sangre, cuando la clase trabajadora se enfrentaba al propio sistema para reclamar sus derechos, cuando estábamos o estaban en aquel momento en un estado de esclavismo, ¿no? Y entonces, ¿qué es lo que ha pasado? ¿Cómo se ha venido deteriorando? ¿Y qué se tendría que hacer? ¿O qué tendríamos que hacer todos? Porque aunque no seamos parte de un sindicato, pero somos parte de esta sociedad, y que debemos de ver el problema del otro como también mi problema, y haciendo de lado a veces esos egoísmos que tanto daño nos hacen, o individualismos más que nada, porque hoy en día actuamos mucho en el marco del individualismo, y veo que tu problema no es el mío. Pues ni modo, ya hay una reforma educativa, ya hay una reforma a la ley del ISSSTE o a la ley del IMSS, y es un problema tuyo, no es mío. Entonces, ¿qué hacer aquí? Entonces, la pregunta sería para ustedes, que son los expertos en este tema: ¿qué debemos de hacer? ¿Cómo debemos de actuar? Para que también luego no nos digan, si se sale una marcha, pues son una bola de rijosos, ¿no? Bueno, creo que has tocado la médula de la situación actual del movimiento sindical. Yo diría, primero, en el momento en que el Estado mete manos en el sindicato, se desnaturaliza la organización sindical. Porque la organización sindical es el instrumento de los trabajadores. Y un instrumento de lucha, de promoción y liberación humana. Entonces, hay tres cosas que aquí tenemos que entender bien. Uno, lo que es la autonomía y la independencia. Autonomía, que es la capacidad de la organización para decidir qué hacer, cómo hacer, con quién hacer y dónde el rol es de los trabajadores. La independencia es frente a los partidos políticos, frente a los gobiernos, frente a los patronos, frente a todo agente externo que atente contra los intereses de los trabajadores. Entonces hay que distinguir bien eso de la autonomía y la independencia, porque precisamente los partidos, principalmente los partidos políticos, han hecho del sindicalismo su correa de transmisión, y en donde ahí está la clientela. Y ciertamente lo han buscado porque la organización sindical está organizada, tiene estatutos, tiene disciplina, pagan cuotas, y yo quiero decirles, es más representativa que los mismos partidos políticos. Hay sindicatos con más representación que los partidos políticos. Y sin embargo, son los partidos políticos los que dicen lo que hay que hacer a los sindicatos.
¿Cómo entendemos eso? ¿Cómo entendemos eso? Cuando yo estoy con una organización sindical de 75.000, 80.000 trabajadores, les digo, ¿cómo es posible que ustedes acaten la orientación, la definición de un partido político cuando ustedes son la mayoría? Bueno, esta es una primera cuestión que hay que analizar bien, definir bien, pero la segunda es la cuestión esta de lo que es la organización en sí. La organización tiene estatutos, y los estatutos son clasistas, son de clase trabajadora. Y precisamente eso es lo que se ha buscado y se ha tratado de tergiversar, donde se ha olvidado darle la dimensión de clase trabajadora. Una vez un ministro de Trabajo en algún país de América Latina me decía, mira, yo estoy de acuerdo con tus postulados, con todo lo que andas predicando. Lo que yo no estoy de acuerdo es que hables de clase trabajadora. Le digo, bueno, cuando hablamos nosotros de clase trabajadora, hablamos de un patrimonio histórico que ha logrado la clase trabajadora a través del tiempo, por sus luchas, por sus trabajos, por su esfuerzo, para reivindicar la dignidad del trabajo y del trabajador como persona. Entonces, no es cuestión simplemente de hablar de clase para diferenciarlo en la cuestión social, de clases sociales, no. Hablamos de clase como una lucha permanente de toda la historia, desde la esclavitud, como tú lo decías, por liberarse, no solo de las cadenas físicas, sino de esa cadena que realmente ha sido instrumentada por los patrones y sobre todo por el Estado. Y entonces se ha tenido miedo, ese es el término, ¿no?, de que el trabajador tome conciencia. Tome conciencia. Yo hablo primero de conciencia de clase, de sentirse trabajador. A muchos les da vergüenza sentirse trabajadores. Yo trabajo para que mi hijo no sea como yo, un trabajador. Y finalmente, ¿qué va a hacer? Con su título de maestría o su título o lo que sea, pues un trabajador, sujeto a otro, listo, más nada, ¿no? Entonces, entender que no es cuestión de vergüenza, sino es cuestión de orgullo pertenecer a la clase trabajadora, porque es quien ofrece servicios, quien ofrece un bien, quien ofrece un satisfactor a los demás. Y entonces eso debe ser orgullo. Mediante mi trabajo yo te ofrezco un bien, un servicio, un satisfactor. Entonces debe ser orgullo. Creamos la riqueza, transformamos la naturaleza y finalmente forjamos la sociedad. Pero una tercera cuestión en esta línea, en esta dimensión, ¿no?, de lo que es la organización, es la forma como se le ha utilizado. Y precisamente por eso que tú decías de la situación de los dirigentes sindicales. Qué bueno que fueran líderes, porque la palabra líder es una palabra extraordinaria. No, ahí muchas veces patanes sería mejor el término, ¿no? Bueno, ve tú hoy lo que ha pasado con la Secretaría de Educación, con el sindicato del CENTE. A uno que ha sido cómplice de todas esas atrocidades, lo llama a la Secretaría de Gobernación y le dice, mire, usted se calla, y usted continúa ahí y no va a hacer nada. Y tranquilo, el otro abandona la solidaridad de clase con su dirigente, y a responder a los intereses del Estado o del gobierno. Bueno, esto es la vergüenza histórica que debemos de ver en los dirigentes sindicales, ¿no?, que más que representantes de los trabajadores se han convertido en los peleles de los partidos políticos, de grupos de poder y principalmente de los patrones. Cuando hablamos de los sindicatos blancos, ¿de quién hablamos? De los patrones que le dicen a este dirigente, tú vas a hacer. Cuando hablamos de los sindicatos de protección, ¿de quién hablamos? De pseudolíderes, que han asumido la representación de trabajadores sin conocer a los trabajadores, ¿no? Cuando hablamos del sindicalismo charro, ¿de quién hablamos? De los líderes banales, o venales que han vendido a la clase trabajadora. Este
es la situación. Por eso, cuando hablamos nosotros de cuál es la situación de la representación de la clase trabajadora, decimos con tristeza, solo un 10 o 12% de trabajadores está organizado sindicalmente. De una población económicamente activa de 50 millones de trabajadores. Quiere decir que apenas 5 o 9 millones de trabajadores están organizados sindicalmente. Pero dentro de ese 10-12% de trabajadores organizados, tenemos a los charros, tenemos a los sindicatos blancos, tenemos a los sindicatos de protección, sindicatos fantasmas, etc. Y uno se pregunta, ¿y cuáles son los sindicatos democráticos? ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Quiénes son? ¿Dónde se elige a la gente? ¿Dónde se elige a la gente? Cuando vemos dirigentes, veamos a Hernández Juárez, que viene de la lucha por eliminar el carril y la independencia sindical, y sobre todo contra la reelección sindical. Él luchó contra Salustio Delgado por la cuestión de la reelección. Lleva 24 años en el poder. Bueno, ¿para qué hablamos de otros líderes de esa naturaleza? ¿No? Bueno, entonces, ¿cómo entendemos la representación de los trabajadores? La representación de los trabajadores quiere decir cómo asumimos los problemas, intereses, necesidades y aspiraciones de los trabajadores para responderle a esas necesidades y lograr sus objetivos, ¿no? Y uno se pregunta, a ver, veamos a nuestros dirigentes sindicales, los que conocemos, ¿se han dedicado a asumir los problemas de los trabajadores o a ser sumisos y sujetos del poder del sistema y realmente de intereses realmente personales o de grupos o de partidos o otras instituciones en las cuales se está realmente traicionando los intereses de la clase trabajadora? Y por eso nuestra lucha, ustedes ven nuestros instrumentos de información y publicaciones, ¿no? La revista sobre todo Trabajo y Democracia Hoy, la revista Cuadernos de Trabajadores, que ha sido siempre un instrumento de acicate, de llamar la atención, de concientización, pero sobre todo de plantear los problemas que se están dando en la clase trabajadora hoy, porque prácticamente se le ha marginado. Uno trabaja en la formación todos los días, tiene grupos todos los días, platicamos con los grupos todos los días. ¿Y cuál es el clamor? El clamor. Nuestros dirigentes no nos permiten participar en este tipo de eventos de formación. Bloquean la participación de los trabajadores en la actividad de concientización. Porque volvemos a lo mismo. No despertemos al trabajador, porque al rato se nos va a echar encima. Y no es cuestión de que el trabajador tenga ansias de echarse encima al dirigente. Lo que el trabajador busca es que efectivamente su instrumento de lucha sea instrumento de promoción y liberación humana. Entonces, yo creo que ahí el fondo es que se ha desnaturalizado la organización sindical, no se conocen los estatutos tienen un programa de acción, los estatutos tienen una declaración de principios, y siempre esa declaración de principios empieza por luchar por la unidad, por la solidaridad, por la justicia social, etc. Esa es la declaración de principios que tienen todos los sindicatos. Cuando uno los ve, esa es su declaración de principios. Y luego tiene sus estatutos, derechos y obligaciones, estructura, funcionamiento, forma de relación, de acción, de sanciones, etc. Ni los dirigentes sindicales conocen los estatutos. Bueno, entonces, ¿cómo van a implementar y van a representar a trabajadores que no conocen ni siquiera ellos mismos lo que es la declaración de principios? Cuando yo les pregunto, bueno, ¿ustedes conocen su declaración de principios? La gente que queda ahí dando vueltas, ¿no? No saben que ahí en su estatuto está la declaración de principios. A lo mejor son 3 renglones, 4 renglones o un documento completo. Pero en ese documento hablan de unidad, de democracia, de justicia social, de solidaridad. ¿Dónde está? Hoy la palabra solidaridad, que es el motor que realmente le ha dado vida a la lucha sindical, se ha desaparecido. Hoy hablar de solidaridad, ¿por qué se toca?
cuando es la esencia de lo que es la unidad de los trabajadores, que son los, yo diría que les hablo, que son los hermanos gemelos, la unidad y la solidaridad. Y su naturaleza es la unidad. Pero entonces la solidaridad ha sido siempre el motor que ha ayudado a darle sentido a las luchas y a hermanar a la clase trabajadora en todos sus problemas. Por eso creo que se ha desnaturalizado la organización sindical y debemos devolverle su esencia, su naturaleza y su objetivo. Y esa es nuestra razón de ser. ¿Y cómo lo vamos a lograr? ¿Cómo vamos a lograr regresarlo a su esencia si estamos con un aparato que se ha encargado de... Sí, precisamente esa es nuestra tarea como ejemplos. Esa ha sido nuestra tarea permanente, ¿no? Cómo concientizar, cómo desarrollar, nosotros hablamos de desarrollar la conciencia crítica y política en la clase trabajadora para que analicen, reflexionen, piensen y propongan. Y que propongan y den respuestas y propuestas a la problemática nacional y con un proyecto político de sociedad. Un proyecto político de nación. Así es. Porque ahí hasta la clase política se confunde y habla del proyecto de nación, y habla proyecto de Estado, y habla proyecto de país, y confunde lo que es el país, lo que es la nación, lo que es la patria, lo que es realmente la esencia de nuestra nacionalidad. Pero aquí lo que necesitamos es el pueblo. ¿Qué quiere el pueblo? Y el pueblo quiere justicia. Justicia social. El pueblo quiere que se le reconozca lo que es. Gente que piensa, que crea, que trabaja, que lucha, que tiene anhelos, que tiene emociones, que busca desarrollarse, que busca realizarse. En fin, un pueblo que lucha, ¿no? Por ser, por saber, por hacer, por tener y por lograr poder. Este proyecto de nación del cual usted habla debe de estar, la columna vertebral debe de ser los trabajadores. Debemos, porque si no, ¿para qué luchamos? ¿Cuál es el porqué de nuestra lucha? ¿El para qué de nuestra lucha? Luchamos por un proyecto de nación que tenga como objetivos políticos la realización humana integral, no solo de la persona, sino de los grupos, en un plano de equidad, de igualdad, y que realmente integrar. Pues nosotros hablamos mucho del movimiento de los trabajadores, porque nos referimos a todas las expresiones organizativas de los trabajadores, que las empresas del hogar, que los niños trabajadores, que los comerciantes, que la economía informal, que los campesinos, que los indígenas, etc. Ahí está la riqueza. Y cuando entendamos eso, la necesidad de la unidad de la clase trabajadora, ahí está la base para, yo diría, confrontar esta relación que hoy tenemos. Porque hay que tener esta idea bien clara. Solo un poder confronta a otro poder. Y podemos confrontar a este poder del sistema neoliberal que hoy tenemos con el poder de la clase trabajadora. Pero de la clase trabajadora, no de los sindicatos, no del movimiento sindical solamente, sino de la clase trabajadora. A ver. Gracias. Bueno, quisiera yo antes poderle dar la palabra a su compañera Tenógenes, que ya me está enseñando la lengua porque no lo hemos velado en la conversación. Pero introduzco yo una pregunta. Tiene que ver con la reforma educativa. Yo en lo particular creo que tiene que haber una reforma del sistema educativo. Sin duda. Para que no estemos cambiando de la capital a Veracruz. Gracias. Se urge y que Iztapalapa no sea la capital de Oaxaca en un tiempo. Entonces, hay una pregunta que nos hacen y espero que Tenógenes nos pueda un poco dar luz a esto, pero también nos dé un poco de la semblanza de Sempros. ¿Qué tan legítimo es suspender clases en un tono de protesta como se está viviendo en Oaxaca y en Guerrero? Esa es una de las preguntas que nos hacen.
legítima o no la reforma educativa, es legítimo, es lícito paralizar las clases del nivel básico. Tiene que ver evidentemente con esto del método. Ya en un país donde generalmente tendemos a satanizar la protesta, bueno, para los ciudadanos de alguna manera sienten que cualquier acción que pueda transgredir lo que ellos llaman sus derechos, pues se convierte automáticamente en un repelente para simpatizar con cualquier movimiento. Entonces, ahí está una pregunta que les hago. Y yo agregaría una personal, es ¿cuál es la posición de CEMPROS en el tema de la reforma educativa? Todo tuyo. Sí, Es todo tu micrófono. un tema bastante complicado, aunque no tanto, porque al final de cuentas la reforma educativa es una necesidad, podríamos decir, para remontar los niveles tan bajos que presenta nuestro país en materia educativa a nivel internacional. Pero el problema está en que esta reforma educativa no toma en cuenta a los factores que intervienen directamente en la cuestión de la educación. O sea, fueron tomados en cuenta más que nada los parámetros del Fondo Monetario Internacional, del Banco Mundial y de otras instituciones financieras internacionales, y a los maestros no se les tomó en cuenta, ¿no? Ese es el problema. Y no se pueden tomar en cuenta, no se pueden tomar una vara de medida como un parámetro, una medida de los países europeos avanzados para evaluar los niveles de educación, por ejemplo, en el estado de Oaxaca, en Chiapas, en Guerrero, donde las condiciones nada tienen que ver con las condiciones de esos países donde están tomando los parámetros. Entonces, evidentemente, la reforma educativa tiene como finalidad, el fondo del asunto es deshacerse de maestros estorbosos, maestros que han venido luchando efectivamente porque se eleve la calidad de la educación, pero no en la forma en que lo está pretendiendo hacer el Estado. Y pues las manifestaciones de protesta no son más que el efecto, ¿verdad?, de una serie de agresiones en contra de los trabajadores que pues al salir a las calles evidentemente también lastiman otros intereses, los intereses de la sociedad, pero entonces estamos metidos ante un dilema, ¿no? O nos quedamos callados como clase trabajadora y aceptamos lo que nos está ofreciendo el Estado, o iniciamos una lucha, ¿no? Una lucha donde pues está muy disparejo el terreno, porque bien lo han mencionado los compañeros José Merced y el compañero Pedro, hay una dispersión tremenda de los trabajadores, de los sindicatos, no existe ni la unidad ni la solidaridad, y entonces se le echan encima a los profesores, los medios de comunicación. Están diciendo, por ejemplo, que escuchaba yo una mañana en un noticiario que al secretario de Educación, de que si un trabajador falta a su trabajo, pues se le descuenta el día, y si lo hace de manera consecutiva, pues se le despide. Luego entonces, ante un planteamiento de lógica muy formal, dice, bueno, luego entonces pues hay que correrlos a todos, ¿no? Todos los maestros. O sea, como si el problema fuera tan sencillo. O sea, no, si lo vemos desde ese punto de vista, entonces no, pero no son faltas injustificadas, son faltas plenamente justificadas, que se están transgrediendo otros intereses, por ejemplo, el de los niños, ¿no?, que están dejando de acudir a las aulas a recibir sus clases, pero no es culpa de los maestros, es culpa de que no se les escucha, de que no se les resuelve, ¿no? Bueno, esa es mi posición, no sé si la puedan compartir los compañeros del CEPROS. Yo pienso que sí, y a lo mejor es también una respuesta simplista la que yo estoy planteando, pero bueno, yo así lo entiendo, ¿no? Y en este mar de confusiones y en este mar de problemas, pues ahí va la barquilla del CEMPROS, ¿no? Ahí aguantando ya 25 años en esta lucha que es muy difícil, muy complicada,
a veces damos 2 pasos adelante y 20 para atrás, ¿no? Porque, bueno, nosotros nos enfocamos a las organizaciones sociales, llámese sindicatos, llámese cooperativistas, llámese trabajadores informales, llámese organizaciones de jubilados y pensionados, ¿verdad? Ahí estamos tratando de sembrar la semilla, ¿verdad?, de la conciencia para que ésta germine y se desarrolle, pero a veces la cooptación que hace el Estado de estos compañeros, de estos cuadros que están queriendo germinar, queriendo salir, inmediatamente son cooptados y nuevamente caen en el terreno del corporativismo. Es una lucha interminable, que yo creo que lo que hace Sempros no es más que ponerle un granito de arena a este proceso, que es un proceso muy largo. Bueno, yo quisiera saber la opinión del compañero joven, que tiene una posición interesante respecto a la materia, pues que nos dé su opinión como joven. Dado que eres estudiante. Vente para acá, pero pásate porque no va a alcanzar él. Vente para acá. Era país. Que nos pierde el asco. Bueno, en el marco de lo del tema que atañe en este caso, bueno, que se estaba abordando en la materia de reforma educativa, el primer cuestionamiento es si podemos llamar a eso una reforma educativa, siendo que más bien es una modificación de procedimientos y aunado a una modificación laboral. Y por ende, yo desde mi perspectiva, es legítima el reclamo, por lo menos de los sectores de Oaxaca y Guerrero sobre el tema, dado que sus condiciones se ven afectadas. A mí me parece lamentable que el gobernador de Oaxaca vaya y presente un planteamiento de reforma educativa específica para la zona y utilice un término peyorativo al intentar decir que habría que tropicalizar la supuesta mal llamada reforma educativa, porque no hay una modificación de contenidos educativos ni de mecanismos de educación, solamente es una modificación laboral y de procedimientos administrativos. El tema ahí es que a mí me parece lamentable la propuesta, y al llamarla así una propuesta tropicalizante, dado que el término es utilizado de forma peyorativa, como si las condiciones de una culturales de una zona específica sean un impedimento para la educación, siendo que solamente es un medio distinto, o se tienen que manejar parámetros distintos para este caso. El otro tema que quisiera resaltar es que me parece sorprendente, más que nada, la época en la cual se genera Sempros. O sea, la realidad es que ante la debacle en términos mundiales de un sistema, que parte fundamental de este había sido los sindicatos, sí, de manera corporativa, pero parte fundamental que partía al mundo en dos, que es la caída de la Unión Soviética, que es un par de años posterior a la fundación de su organización, y que tiene como unas premisas la reivindicación de la figura del sindicato, y que eso me parece sorprendente, lo que es en este momento de la entrada a nivel internacional del neoliberalismo, y que es necesaria la reivindicación sindical, dado que es una de las figuras que el neoliberalismo se ha dedicado a atacar de forma mediática durante años. Este periodo es esencial en cuanto a que bueno, lamentablemente, si bien se han ganado algunos espacios, se han perdido demasiados, ¿no? El desmantelamiento del corporativismo, más bien la modificación del sistema corporativo que existió durante los años 80, con la venta de garage realizada por los gobiernos del PRI, y la desmantelación de algunas de sus principales confederaciones, y dejando la figura del patrón, que si bien antes estaba a condición del Estado, el patrón, digamos, hasta al final se atenía a lo que el Estado decía. Hay una modificación, entonces el patrón toma la figura del Estado y el Estado se empequeñece, pero de todas formas la figura del sindicato y los dirigentes siguen siendo una figura corporativa. Ahora el tema es, ante la reforma laboral, cuáles son las condiciones que existen
para la lucha por parte del sindicato, dadas las, cómo deja, de hecho, desde el artículo 7 y 8, si no mal recuerdo, hay una modificación en la cual casi el derecho a huelga se ve eliminado por completo. O sea, mi pregunta es, ¿cuáles son las condiciones de lucha, además de la concientización, o cuál creen ustedes que será la posición del sindicato ante la condición de la imposibilidad de la huelga legítima? A ver, ahí viene otra pregunta interesantísima.